tell you that I love you 100 times a day, yeah. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you that I miss you. I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know just how much. Hace 1 año y medio que llegué desde Cuba hasta Chile y fue un viaje que me cambió la vida. Como muchos saben, esa travesía fue muy peligrosa y por eso solo pude traer una mochila, una única mochila. Así que hoy quiero enseñarte algunas cosas que traje en esa mochila desde Cuba y que tienen un gran valor para mí. Y claro que no fue esta maleta la que traje, fue esta mochila de acá, esta mochila guerrera. Le pondría yo la mochila guerrera. Ya las cosas no están en la mochila, pero de hecho la mochila es una de las cosas que me traje de Cuba. Ahí venía todo, o sea, dejar mi país para siempre, o quién sabe. Y saber que lo que debía traer solo debía caber en esta mochila, solamente aquí. Y muchas ahora están en esta maleta. Ustedes saben que el viaje fue de mucho riesgo. Desde Cuba volé hasta Guyana. En Brasil crucé un río con pirañas, con cocodrilos, en un botecito súper chiquitico. A mí se me mojaba esta parte de aquí, yo iba agachada así en el botecito y se me mojaba esta parte de aquí. Luego crucé por el temido Camino de la Muerte en Bolivia y después en Chile por el desierto de Atacama. 3 horas y media caminando bajo cero. Por eso no podía traer muchas cosas porque el camino era muy incierto. Así que hoy las atesoro como lo que son, un gran tesoro. Y mira, bueno, aquí está lo primero. Esta sábana me la traje de Cuba. Esta sábana la tendí en algunos lugares cuando tuve la oportunidad, porque la verdad que dormimos bien poco durante la travesía. Y también cuando llegué aquí a Chile, pues en Alto Hospicio, esta era mi sabanita de tenderle abajo al colchón que tenía en el piso, en la primera renta. Y la utilizo cuando voy a viajar y me ocupa poco espacio, así que todavía está aquí, mi sabanita, que le tendía a mi camita en Cuba. Estas son cosas de aquí de Chile. Y aquí tengo toda la ropa de la travesía, absolutamente toda. Bueno, o casi toda. No, esta no. Esta me la compré en La Quebradilla. Esta no. Esta licra me la traje de Cuba para hacer varias capas, porque me dijeron que el desierto era muy frío. Claro, no me describieron el desierto como en realidad era. Es súper frío, pero yo dije, tengo que vestirme por capas. Me traje también esta pantaloneta, que yo la amo. De hecho, en Cuba era mi pantaloneta de viajar cuando tenía que hacer muchas horas de viaje. Este abrigo que me lo envió una amiga, más bien un suéter, para que fuera la primera capa, porque ella me decía, si tú caminas mucho, va a llegar el momento en que aunque haga frío, también vas a tener calor. Entonces vas a sudar y el sudor te va a enfriar. Y de verdad que fue buenísimo y lo usé cantidad al llegar acá. Oh, este pullover, justo como un mes antes de la travesía, unos suscriptores muy queridos nos lo llevaron a nuestra casa en Las Tunas. Y mira, con el nombre, Tarequeando con Nauros y la foto mi de Lisander. Así que, o sea, no tenía ni un mes de nosotros tenerlos y dimos, nos lo vamos a llevar. Esto se va con nosotros para Chile. Y aunque el nombre cambió, ya no es Tarequeando con Nauris, tú sabes que ese va a ser como que nuestro nombre de siempre, ¿eh? Los inicios. Así que aquí lo tengo. Tengo también esta camiseta, que mira, ahora para el verano puedo usarla. Este vestido tiene un gran significado para mí porque era como que mi vestidito de dormir, que en realidad es una blusa de mi mamá. Y yo la adapté para mí, para dormir. Como que era súper comodito, súper fresquito. Y aquí en Chile tú sabes que aunque sea verano no es que hace ese calor. Y bueno, lo tengo ahí igual, de recuerdo. Mira esto. Este es mi abrigo de la travesía. Cuántos recuerdos. Y este es el de Lisander. Este igual nos lo envió una amiga desde Estados Unidos para que estuviéramos abrigados para la travesía, porque la verdad
que por muchos abrigos que tuviéramos en Cuba, que teníamos, qué sé yo, 2 o 3, porque en Cuba no hay invierno, el invierno es como, qué sé yo, de 20, 25 grados, 1 o 2 días. Cuba es un eterno verano, entonces no teníamos los abrigos necesarios, lo suficiente para el frío al que nos íbamos a enfrentar. Entonces esta amiga nos lo envió. Hay algunas cosas que son de acá y este abrigo también que es de acá. Estos guantes también fueron los que traje para el frío desde Cuba igual. Esta amiga nuestra nos lo envió. Porque, o sea, 0 guantes, 0 condiciones para el frío tenía. Pero además de estas ropas, mira lo que tengo acá. Guardo mis zapatos de la travesía. Mira esto. Y todavía tienen polvo del camino. De hecho, cuando llegué a Iquique, yo quería como que ponerlos en una cajita, algo de cristal así, enmarcarlos como, no sé, como tipo cuadro para ponerlo así en la pared. Pero bueno, la necesidad me hizo usarlos después de la travesía. En Iquique los usé todo el tiempo hasta que me compré otros zapatos en la Quebradilla. Pero de verdad que en mis momentos de debilidad, en mis momentos de miedo, cuando siento que no puedo con algo, que algo es más fuerte que yo, de verdad que yo pienso en estos zapatos. Y yo digo, sí, yo caminé tantos lugares peligrosos, si yo pasé tantas cosas para llegar hasta aquí, pues voy a cumplir mi sueño. Pues todas las oportunidades y las puertas se me van a abrir. Así que de verdad que estos zapatos, de entre todas las cosas que tengo de la travesía, pues tienen un gran significado para mí. De hecho, me gustaría hacer eso, como tipo enmarcarlos o algo así. Pero mira lo que guardo aquí en el closet también. En este nailito guardo cosas de la travesía también, cosas que me traje de Cuba y otras cosas también que fui adquiriendo por el camino. Así que bueno, vamos a ver. Un amigo que había hecho la travesía me dijo, Nauris, en la parte de Brasil donde vas en el bote, pues a veces hay que quedarse un buen rato ahí. Y ahí hay una mosquitera, una cantidad de mosquitos. Tienes que llevar repelente. Entonces, como yo solo llevaba mi equipaje de por arriba, la mochila, no podía traer repelente porque era líquido. Entonces, me traje estas pulsitas que son para los mosquitos. O sea, tú la abres, te lo pones y en un radio, que no sé cuál es, pues los mosquitos no te pican. Pero gracias a Dios esa parte del bote como que fue bien rápida y entonces no tuve que usar estas pulsitas. Pero esto me lo traje de Cuba. Estos son unos cintillitos para envolver los abrigos. Porque ¿qué pasa? Como solo podía traer la mochila, pues los abrigos tomaban un espacio muy grande. Y yo de Cuba salí con los abrigos como que en una bolsa y también me los ponía encima. Para hacerlo más pequeño yo como que los enrollaba así y le daba vueltas con estos cintillos, lo amarraba así en redondo y me quedaba como, no sé, como un cilindro el abrigo, que era súper gordo porque es abrigo capa para el frío y por si llovía en el desierto. Y con estos cintillos pues los amarraba para que quedaran chiquitos. Más pulsitas repelentes. Mira, estos audífonos son de la aerolínea en la que viajé en avión en Brasil, que fue donde único fuimos en avión. Te daban como parte de cortesía, de la cortesía de la aerolínea, audífonos. Ahí fue que yo dije, ¿qué? ¿Cómo va a ser posible que te regalan audífonos con lo difícil que es tener audífonos en Cuba? Ahí los tengo. La billetera de Lisander. ¡Ah! Por tu vida. Mira. Ay. Ya me había olvidado de esto. Tú sabes que en Cuba es dificilísimo grabar, por ejemplo en las colas, el gobierno no quiere que uno grabe esas cosas porque es como decirle al mundo que las cosas en Cuba no funcionan y la verdad es que no funcionan, ¿no? Pero bueno. ¿Quién llama, mi amor? Corre, tráemelo, que estoy esperando la llamada de la farmacéutica para un medicamento que tengo que comprar. Hola, buenas. La farmacia, sí, mi amor. Gracias por llamarme, ya entró el Cualquier cosita, cerramos 6:45. Muchas gracias, muchas gracias. Hija, chao. Ya voy allá, como en 1 hora estoy ahí. Bueno,
Bueno, ya, mijita. Gracias, Dios la bendiga, gracias. Mm. Estas son las cosas que me hacen sentir en casa. Ya yo conozco la farmacéutica, puedes creerlo. Es que he ido como 2 veces por un medicamento que quiero comprar y hoy es que entró y la farmacéutica me dijo, dame tu número que yo te llamo cuando llegue. Y me llamó, qué ternura de mujer. De verdad que eso me hace sentir en casa, el que alguien me conozca, así de familiaridad, me conoce la farmacéutica. Ay, gracias Dios. Bueno, en esta bolsita yo ponía la cámara, de hecho voy a buscarla para que la vean. I'm gonna tell you that I love Mira lo que yo hacía. Me ponía esta bolsita aquí así, tomaba la cámara y ya así yo podía grabar en las colas. O sea, en los lugares que normalmente se puede grabar, hasta en la calle, pero en Cuba no se puede porque todo es mal visto por el gobierno. Así que yo iba con esto y parecía un teléfono celular y yo, mira, mira, mi amor, mi amor. Así que, qué grato recuerdo. Gracias a Dios, en Chile se puede grabar con toda la libertad. Bueno, con muchísimo respeto también, pero casi todos los lugares dejan grabar con muchísima libertad mientras uno sea muy respetuoso. Y claro, en muchos lugares hay que pedir permiso, así que, bueno, seguimos. El estuche de mis espejuelos, que mis espejuelos los traje de Cuba. De hecho, que si no has visto ese video de la historia de cómo pude tener mis espejuelos en Cuba y que no eran de Cuba, en fin, está en un video que ya te hice, y los videos de la travesía también desde Cuba hasta Chile está en una lista de reproducción. El cepillo eléctrico de Lisander, este nos lo envió un amigo muy 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 querido y que también guardo con mucho cariño. Este mismo reloj que nos regaló ese amigo. Espérate, mi primer, bueno, y único reloj digital, así que tú lo conectas al teléfono y todo eso. Ya no funciona, pero bueno, lo tengo aquí de recuerdo. ¡Ah! Me traje estas gafas también. Cuéntame, ¿qué me dices de estas gafas? Pero se me rayaron todas en el camino. Pero bueno, aquí están. Jabón. Este jabón es de tecnología. Es como... Estas cositas aquí son como si fuera un papelito, pero no es papel, es jabón como en forma de papel. Entonces yo dije, en el camino en algún momento seguro voy a andar rápido y lo utilizo. Pues la verdad que cuando lo necesité pues ni pude utilizarlo, salvo una vez en Brasil, porque es que andábamos tan apurados que bañarse, cepillarse los dientes, todas esas cosas eran un lujo, así que poco pude utilizarlo. Me traje bolsitas, como que bolsitas, no sé, para si necesitaba para el camino o algo así. Esto es un creyón mágico que me traje para que me durara durante el camino y poder estar pintada. Si ves los videos de la travesía te darás cuenta que no pude hacerlo. O sea, no me dio tiempo pintarme era también como un lujo. Y mira que he estado guardado todo este tiempo. Ay, mira, se le quedó adentro. No, ya no funciona. Oh, qué lástima. Es creyón mágico. No, que va, me quito el otro. I tell your mama. Uy. Mágico porque es que dura bastante tiempo. Esto lo venden en los chinos, cosas así. Cuánto recuerdo. Y aunque la mayor parte de mi yo Nauris sabía que iba a pasar mucho trabajo durante la travesía, que iba a ser duro, pues como que cierta parte de mi cerebro no lo calculó y se trajo algo que yo digo fue innecesario. O sea, ¿por qué me traje esto? De hecho, en la vida nunca lo he usado. Parece que yo dije, bueno, como yo padezco de migraña y todo eso, en alguna parte del camino quizás, no sé, voy a poder dormir algo y me va a molestar la luz, algo así, y me lo traje. O quizás también era porque cuando me lo dieron me dio mucha ilusión tener algo así que había visto solo en las películas, no sé. Tengo que preguntarle a la Nauris del pasado. Pero cuando veo esto digo, ¿en qué estaba pensando yo cuando me traje esto? Ah, mira, y estas chancletas también me las traje desde Cuba, o sea que llevan 1 año y medio usándose y todavía resisten. Las chancletas guerreras. Y esto de aquí son recuerdos del camino. Son moneditas. Mira, esta, República de Bolivia. Este es de Bolivia. Y este de aquí es de Chile, de las primeras monedas que tuve de Chile. Sobre todo, esto me recuerda que cuando
íbamos en el bus por Bolivia, pues para comer como que así de rápido. Uno tenía 10 minutos para comer y era como que rápido y saca el dinero. ¿Y cuánto de vuelta? Entonces me recuerda sobre todo eso, ese apuro del camino. También me traje otras dos cosas que tienen un gran significado para mí, que de hecho te estuve enseñando en un video hace poquito, y es este casete, que es casete solo de sonido, pero lo que tienen son grabaciones que yo hice cuando tenía unos 10 años, aproximadamente 8 o 10 años por ahí, donde grabé las voces de mi familia, de dibujos animados que me gustaban también en el televisor. Cuando iban a darlo, yo le hacía así a la videocasetera. Entonces, sobre todo aquí está la voz de mi abuelita, que ya no está con nosotros. Un día me voy a comprar una videocasetera, lo voy a poner y lo voy a escuchar. Y eso no se me podía quedar. Ya te digo, en un viaje donde era una mochila pequeña, esto precisamente es algo que yo decía, no me lo puedo dejar en Cuba. Y este álbum con algunas fotos de la familia. Te estuve enseñando algunas ese día, te voy a enseñar otras que no te enseñé ese día. Míranos a Lisander y a mí. Esto fue en un curso de cocina que pasó Lisander y ese día le dieron el título. ¡Ay, tantas cosas! Otra foto ahí mía y de Lisander. Esta yo creo que sería una de las, igual de las primeras fotos que nos tiramos junto con otra de la playa. 2014, una foto 2014. Cositas de amor que nos hemos regalado Lisander y yo. Este dibujo me lo hizo Lisander. Lo amo demasiado. Y aquí fotos con la familia. De mi mamá, mi papá, Sergito, con mi hermana. Mírame a mí. Ay, por tu vida. Mira. Con el pelo negro. Bueno. En fin, que esto tampoco me lo podía dejar. And love you till my dying day. You're the only one I need. También me traje todo lo que necesito para grabar, para hacer los videos. Me traje el teléfono, por supuesto, que es el que sigo usando hasta ahora. Me traje la computadora, que de verdad que haber llegado sin computadora hubiera sido súper loco. Y traerlo en la travesía también fue difícil. De hecho, hubo un momento en el desierto que nos amontonamos uno encima de los otros y yo pensé que se me rompía la computadora, pero bueno, gracias a Dios sobrevivió. Y yo decía, la computadora, en medio de todo eso, ¿viste? No, mi vida, no, la computadora. Me traje también mi título de Cuba, mi título de psicóloga, legalizado y todo. Así que tengo proyectos en cuanto a eso, que ya te estuve hablando de eso en otro video, así que deséame suerte. Estos objetos no son solo cosas, son pedacitos de mi historia. Tienen cada uno una parte de mí. Y cuando yo los miro, yo recuerdo a todas las personas que dejé atrás, las lágrimas que derramé en el camino, los momentos felices y también lo fuerte que fui. Gracias por permitirme compartir esta parte tan íntima de mi vida con ustedes. Recuerden que no importa cuán lejos estemos, siempre llevamos nuestro hogar en el corazón. Cuéntame en los comentarios si tú también tienes un objeto especial que te recuerde a tu hogar. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Sígueme en mi otro canal, Lisander Inauris, que ahí, mi amor, te va a encantar lo que hacemos. Y también, si quieres más contenido, suscríbete a la membresía que hago en vivo todos los domingos. Chao, pescado. Y a la vuelta, un recuerdo que nos hace sonreír con lágrimas en los ojos. Yeah, yeah.